Ya estamos listos, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, el Grupo Plural, del Grupo de Movimiento Ciudadano, del Partido Revolucionario Institucional, del PRD y a la senadora Claudia Ruiz Massieu por su acompañamiento. Venimos esta tarde a informar la postura del bloque en la que cada uno irá participando y dando las precisiones que crea convenientes. Porque hoy estamos ante un día triste para la democracia, pero juntos, oposición y ciudadanía, logramos de alguna forma rechazar la propuesta electoral como sucedió en la Cámara de Diputados. Pero lo que no se ha dicho, la electoral, la constitucional, pero lo que no se ha dicho es que prosperó el famoso Plan B, con todos los perjuicios que ello supone. Hoy por la madrugada, lo que sucedió fue un atraco vil como nunca en la historia de este país se había visto, atropellándose todas las formas, en un documento que solamente por su tamaño cualquiera puede imaginarse que ni siquiera lo pudieron leer. No tuvieron la posibilidad de analizar absolutamente nada y de manera total y absolutamente irresponsable lo sometieron a votación y no solo eso, lo aprobaron. Una reforma que elimina órganos importantes del INE como la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva. Elimina la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Prácticamente también elimina al PREP. Pero además se modifica el concepto de propaganda gubernamental para que los funcionarios públicos, las corcholatas pues, puedan hacer lo que quieran. Y la joya de la corona, se prohíbe la posibilidad de que el INE y el tribunal puedan cancelar candidaturas por faltas graves a la ley. Insisten en debilitar al INE, para que en el fondo ellos puedan hacer con las elecciones lo que les plazca y que al final tomen el control de las decisiones que deben de ser de los ciudadanos de este país. No lo podemos permitir y se ha llegado al acuerdo en el bloque de contención para que no se conceda la dispensa de trámites y pueda ser o deba ser esta minuta enviada precisamente a las comisiones respectivas. Pero también, que quede claro, no se concederá la posibilidad de llevar a cabo un periodo extraordinario, porque lo que se quiere es que haya el tiempo suficiente para leer con cuidado y a profundidad lo que se contempla en esta minuta. No es posible que mientras los diputados tuvieron semanas, meses, para poder hablar, hasta parlamentos hicieron, pues aquí quieran que obedientemente se apruebe en tan solo 24 horas. No se les va a conceder. Es importante decir algo también. En una legislación de este tipo en la que se habla de la materia electoral, primero es totalmente atípico que esta venga del Ejecutivo, cuando debiera de ser de las fuerzas de oposición. Pero además, que ni siquiera haya la oportunidad de dialogar. No puede esto prosperar así y por eso el bloque de contención ha decidido no acompañar este método y se estará estableciendo a petición del bloque un calendario para que se lleve con seriedad, con responsabilidad y con lo que le convenga a los ciudadanos la discusión para su posterior aprobación en su caso. Eso es lo que yo en nombre del PAN les podría decir, mis compañeros de otros partidos harán lo propio por ellos. Gracias. Buenas tardes a los medios de comunicación. Sí, como lo ha dicho el coordinador del grupo parlamentario del PAN, lo que sucedió ayer en la madrugada, hoy en la madrugada, es un atropello a la democracia. Han lastimado de una manera muy seria nuestra convivencia democrática de las y los mexicanos. Y por supuesto hay un acuerdo para evitar
que esto pase como ellos lo están deseando, como lo han hecho con otras iniciativas, minutas, leyes, y que pues nosotros tenemos una posición clara y bien definida al respecto. Porque Morena está trabajando todo para que esté de acuerdo a sus intereses y para que lo que no va a poder ganar en las urnas lo pueda ganar violentando la ley y por supuesto con procedimientos que le permitan buscar de esa manera alzarse con la victoria que no van a conseguir en las urnas en el 24. Hoy por eso el bloque ha decidido no acompañarlos para esta dispensa de trámites, pero además exigimos que se le dé un proceso para su análisis, para su discusión de manera seria, y por ello, como se ha dicho también, no vamos a acompañarles en un periodo extraordinario y por supuesto en la discusión que ellos piensan que pudiera ser el día de hoy o la próxima semana. Se tiene tiempo para hacerlo, se tiene tiempo suficiente para poderlo discutir de manera responsable, como ellos no lo son, esta minuta que solo ellos conocen porque violaron todos los procedimientos en la Cámara de Diputados y que eso ni siquiera nos da certeza de lo que nos va a llegar. No tenemos claridad. Ellos pueden mandar la minuta que ellos quieran a nuestras manos en las próximas horas. Por ello, en el Partido Revolucionario Institucional y acompañados todos en el bloque, no estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la atención. Lo que vimos el día de ayer en la Cámara de Diputados, hoy en la madrugada en la Cámara de Diputados, fue un espectáculo deplorable. Lastima mucho a la vida pública de México y lastima, por supuesto, al arreglo democrático. El contenido de la reforma electoral en sí mismo es un retroceso en toda la extensión de la palabra. Como lo comentaba yo hace algún momento con algunos de ustedes, basta con observar que esta es la primera reforma electoral en la época moderna de México, donde se promueve desde el poder para mantenerse en el poder. Ese es el objetivo de esta reforma electoral: capturar y lastimar a la institución electoral y al tribunal para tratar de ganar en la mesa lo que tienen miedo a perder en las urnas. El proceso legislativo fue de lo más desaseado. Tan es así que yo les apostaría que hoy la gran mayoría de los y las diputadas no saben exactamente lo que aprobaron. Lo decía bien el senador Miguel Ángel Osorio Chong, nos pueden mandar cualquier cosa, porque lo que hicieron fue un mugrero legislativo. En cuanto al Senado de la República, me da enorme gusto que el bloque de contención haya podido llegar a un acuerdo en torno a la posición que se debe mantener en este Senado. Lo primero que destaco es la voluntad de las y los coordinadores parlamentarios para darle su lugar al Senado de la República. La Cámara de Diputados lleva más de 6 meses discutiendo una reforma electoral. La propia mayoría ha dicho hasta el cansancio que hicieron más de 300 foros, que escucharon a los especialistas, que escucharon a las y los académicos de este país, a todos los involucrados, y quieren que el Senado de la República discuta en 24 horas lo que ellos se tardaron 6 meses en configurar. Por favor, en un acto de dignidad elemental, el Senado de la República tiene que tener su propio espacio y sus propios tiempos. Y lo decimos con claridad desde Movimiento Ciudadano: los tiempos del Senado no son los tiempos del Señor. Por supuesto, no son los tiempos de la Cámara de Diputados, no son los tiempos del Poder Ejecutivo. Reclamamos a la mayoría, le exigimos a la mayoría que una discusión de esta envergadura, con esta trascendencia, se haga con muchísima seriedad. Estamos dispuestos, todas y todos, a dar un debate racional, entendiendo la trascendencia de una reforma de este tipo, pero no podemos hacerlo a la carrera.
no es un tema que se pueda tocar a la ligera. Por eso suscribo desde Movimiento Ciudadano la posición que se ha esgrimido aquí. No al estrechamiento de términos, no al periodo extraordinario y sí a una discusión amplia, calendarizada, de cara a la opinión pública con el tiempo necesario para hacerlo de manera exhaustiva y responsable. Si nosotros caemos, si el Senado de la República cae en la tentación de discutir y aprobar esto al vapor y con prisa, lo que vamos a hacer es sonar las alarmas antidemocráticas, no en México, sino en el resto del mundo. Porque luego a la Cuarta Transformación, y con esto termino, les da por inspirarse pues justamente en los ejemplos negativos. Basta con ver lo que está sucediendo en Perú, pues para tratar de sonar las alarmas de manera anticipada. Hay una posición razonable, responsable de lo que debe contener eventualmente una reforma electoral y necesitamos darnos el tiempo suficiente para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, decirles que, por supuesto, nos da mucho gusto que esté esta unidad en el bloque de contención. Lo primero es destacar la unidad y, por supuesto, el consenso que tenemos es pleno en esta materia. Lo segundo es señalar que también hay una coincidencia total en que no debemos de ser una oficialía de partes, simple y sencillamente, y desahogar un trámite como si estuviéramos enviando una carta de buenos deseos de Navidad. El documento que tanto se ha comentado, hoy yo no sé cuál es realmente, porque hay reservas que presentaron y aprobaron a los aliados de la mayoría que se tienen que glosar y hay que ver exactamente los términos en que ese documento quede. Hoy esas 300 cuartillas no sabemos si son o no son las que pueden ser objeto de análisis. Primer punto, no se conoce el documento. Y segundo punto, nosotros estamos, por supuesto, también en la suma de voluntades para que haya este lapso de análisis detallado, profundo, porque estas reformas electorales no se practican cuando estás de cara a la elección presidencial. Se ponen a prueba porque hay muchos mecanismos nuevos, porque se quieren eliminar varias instancias administrativas, porque se quieren reducir presupuestos que después repercuten en organización y no de cara a una elección presidencial. Se realizan de cara a elecciones intermedias. Además, como aquí se ha reiterado, siempre viene de fuera, viene por supuesto de la exigencia social, el cambio que se propone, no desde el propio gobierno. Entonces, por todas estas razones por las que han ya expresado mis compañeras, lo que he platicado con mis compañeros, compañeras, nosotros estamos totalmente en unidad con el bloque de contención y con la propuesta que se formulará al presidente de la Junta de Coordinación Política desde esta posición. Es una posición firme y es una posición además razonable de lo que se tiene que conocer. Y la ciudadanía lo que debe de saber es que queremos que haya elecciones seguras y elecciones limpias, que a todo mundo dejen satisfecho, que no se ponga en tela de juicio lo que puede ser cualquier trabajo de cara a las elecciones futuras. Muchas gracias. Buenas tardes. En el Grupo Plural hemos decidido acompañar a plenitud la posición del bloque de contención. No habrá dispensa de trámites si no vamos a votar a favor de un periodo extraordinario ni nada que legitime el acto de corrupción política que se vio ayer en la Cámara de Diputados. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es equiparable a un golpe de Estado democrático en cámara lenta.
es una perversión de un movimiento social que se envicia en el poder y por métodos artificiales e ilegales se quiere mantener en el poder. Es inadmisible que a la respuesta de cientos de miles de personas en las calles, clamando no solo por no tocar el INE, sino por la defensa de nuestra democracia, López Obrador dé un golpe autoritario, procesando en un albazo, sin discusión, sin consenso. Lo que está haciendo López Obrador con esta propuesta es de ya sembrar el conflicto electoral para el 24. Lo que está haciendo López Obrador con esta propuesta es de ya seguir los modelos más autoritarios de América Latina. Ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua. Eso fue el camino que siguieron esos países, esencialmente controlar el sistema electoral. Lo que sucedió es de alarma y el Senado no puede prestarse a eso. Tenemos que tener una discusión de fondo, tenemos que tener los foros que convoquen, incluso para discutir lo que los diputados muy probablemente no supieron que aprobaron. Se suspenden y se trastornan todos los tiempos de capacitación, se dinamita el servicio electoral, se borran los distritos electorales, se dinamita el Instituto Electoral, se le deja sin recursos, se estrangula el Tribunal Electoral, se nulifican las causales de nulidad en distintos procesos para candidaturas y fiscalización, se rompe todo lo que se construyó en 30 años para construir procesos de equidad en materia de fiscalización. Y ahora que tienen el poder y el dinero, quieren que eso no se tome en cuenta cuando en oposición fueron los que más lo exigieron. La propuesta que se ha presentado es la derrota más franca, éticamente hablando, de un proceso viciado que pretende mantener el poder de la forma más ilegal. Por supuesto que no vamos a acompañar eso. Es gravísima la señal autoritaria que se manda. En lugar de discutir, quien gana la elección se quiere atascar de la autoridad electoral y de los procedimientos. Ganaron el 18 y este INE lo reconoció, ganaron el 21 y organizó las elecciones para que así pasara. Más de 25 elecciones claves ha organizado esta autoridad electoral con el triunfo para Morena. Y ahora resulta que el que gana quiere cambiar a la autoridad electoral. Generalmente quien quiere cambiar a la autoridad electoral es quien pierde. Generalmente quien quiere cambiar a la autoridad electoral es porque no se le reconoce los triunfos. Acá lo que está pasando es un asalto al poder, al pacto democrático, y no lo vamos a permitir. Coordinadores, senadoras, si ustedes nos los permiten, tenemos pregunta de los reporteros de La Fuente. La primera pregunta es de Claudia Flores Barreto, de N+. Buenas tardes, coordinadores, senadores. Preguntarles dos cosas. Uno, ¿en efecto es posible que el bloque opositor evite esta dispensa de trámites y no convoque Morena a comisiones y lo apruebe con sus aliados finalmente, aunque ustedes no estén? Por un lado. Por otro lado, si esto sucede, ¿qué estarían buscando? Irregularidad, un argumento más para ir a la Corte y argumentar evidentemente que se violó el proceso legislativo. ¿Es esto lo de fondo que nos están anunciando ahora? Y también por otra parte preguntarles claramente, bueno, Ricardo Monreal ha dicho que analiza irse con la alianza opositora después de los conflictos que ha tenido en Morena. ¿Ustedes no le están pidiendo a Ricardo Monreal que se defina? Ya intentaron darle sus votos para que se cambiara la mayoría legislativa aquí en septiembre y que él fuera el presidente de la mesa directiva. En este momento, ¿no le estarían pidiendo a Ricardo Monreal que él, con quienes lo acompañen en sus intenciones políticas, voten en contra de estas leyes? Finalmente, si hubiera una gran cantidad de personas de Morena que se pudieran ir con Monreal de ese lado de la circunstancia política, pues podría detenerse esta reforma. ¿Cuál es la definición política que ustedes le exigirían ahora al presidente de la Junta de Coordinación Política, una vez que ahora sí ya dijo que está analizando irse con la oposición? Gracias. Yo contesto esa y luego contesto
son prácticamente 3 planteamientos. Tomarán en cuenta de inicio el primero, si se va a poder detener o no. Esto se gana con votos, lo sabemos, es obvio. Sabemos que para poder turnarla y luego convocar y todo lo demás lo podrían ellos hacer. Nuestra obligación es denunciarlo como lo estamos haciendo ahora y exigir que se cumpla con los procedimientos normales, lógicos, para poder revisar una propuesta de ese calado, de ese tamaño, no solamente en cuanto a lo que afecta, sino además en la extensión del propio texto, en donde por supuesto no lo leyeron. Los diputados de Morena que lo aprobaron no lo leyeron. Son unos sinvergüenzas, porque aprueban algo que afectará a la vida electoral de este país y afectará a la población que ellos dicen defender, porque es mentira estos argumentos falaces para defender las causas que son populares, que el voto en el extranjero, que menores sueldos de los consejeros. Esos son los argumentos de venta. Lo que hay en el fondo es el control que quieren de las elecciones, y son unos sinvergüenzas los diputados que lo aprobaron ayer, y lo serán los senadores que lo aprueben aquí, si ocupan esa mayoría para aplastar a la oposición. Sí, el tema es la dispensa del trámite. Eso no lo pueden evitar. Podrán, no dispensado el trámite, simplemente turnar a comisiones, que era, me parece tu pregunta, que a pesar de ello convoquen rápido y lo aprueben pasado 2 o 3 días. Pero ahí, porque evidentemente aún contando con 2, 3 o 5 días, no es posible analizar, digamos, que la transformación que podría llevar y la afectación consecuente que tendría una reforma de esta naturaleza. No puede ser que tengamos legisladores y legisladoras de esa calaña. México necesita más cosas mucho mejores que esas. ¿Violentar el procedimiento serviría de argumento para llevarlo a la Corte en una impugnación? Ahorita sobre este tema lo va a comentar el compañero senador Clemente. Es un momento crítico para el país. Y diría yo, y esto a título personal, momento de definiciones personales y también de definiciones que tienen que ver para el rumbo del país que queremos. Ricardo Monreal está en este supuesto. Lo he venido escuchando en sus discursos y he venido escuchando planteamientos que en el fondo hablan de un país democrático, de un país de libertades. Y ahora, pues mi llamado, el personal, es que en congruencia, para esta iniciativa, para esta minuta, actúe de la misma manera en que ha venido expresándolo. Más allá de definir si viene con un partido, un grupo parlamentario, creo que lo que tiene que definir él es que lo que ha venido expresando lo va a reflejar en un voto por las libertades, por la democracia del país. Sí, yo de manera personal le hago un llamado a Ricardo Monreal y a las y a los senadores de Morena, que durante muchos años lucharon por un país democrático, que impulsaron reformas electorales y que ahora, como lo ha dicho Yulem, en Cámara de Diputados se pusieron una venda, se pusieron tapones en los oídos y aprobaron algo que afecta a las y a los mexicanos. Que aquí no suceda y que seguidores o no de Ricardo Monreal, de parte de Morena, voten por las y los mexicanos que los van a estar escuchando, que voten en contra, más allá de una definición personal, política de Ricardo Monreal, que sea congruente en su voto por la democracia del país. Primero, sobre el tema del estrechamiento. Naturalmente no tienen los votos para lograrlo. Necesitan 2/3 partes y mientras el bloque de contención siga unido como hasta ahora, eso no va a suceder.
y creo que es lo mejor que le puede pasar al Senado de la República. Segundo, ya tenemos argumentos suficientes en este momento para poder ir a la Corte, porque han violentado todos los procedimientos legislativos. Y por supuesto que hay antecedentes, no quiero aquí extenderme, en el sentido de que cuando los procedimientos legislativos no se observan, pues naturalmente la Corte tiende a anular los paquetes legislativos y este podría ser el caso. Y tercero, yo sí tengo una petición al senador Ricardo Monreal, haciendo eco de lo que se ha dicho aquí. Hay momentos de definición en la vida política y en la vida pública. Sin duda, este es uno de ellos. Hoy está de por medio la viabilidad democrática del país y él, no tengo la menor duda, es un demócrata. La circunstancia y el momento le exigen y le obligan a comportarse como tal. Si es un hombre que está a la altura de este momento, no tengo ninguna duda que lo que aquí se ha puesto sobre la mesa, nuestros argumentos, nuestro planteamiento será bien recibido por el líder de la mayoría. Si no lo hacen así, él y su mayoría van a pagar una grave consecuencia y van a ser los culpables del retroceso democrático de México. De ese tamaño es la responsabilidad, por lo mismo de ese tamaño es la solicitud y el planteamiento que hago a título personal, no le quiero endosar. Ahora o nunca, ahora o nunca para Monreal. Este es el momento, no sé si ahora, no sé si haya nunca, pero lo que sí digo es, este es un momento que no se puede soslayar, no es un momento menor, es más, lo diría así, no hemos tenido un momento similar en lo que va de este sexenio como el que tenemos Se lo hoy enfrente. replanteo por el planteamiento que hace. O sea, si él vota a favor de esa reforma, ¿cierra las puertas con la oposición o se lo pueden perdonar? Perdón, mi respuesta es, quien vote a favor de esta reforma no va a tener cara para pedir el voto ciudadano ni para hablar de un esquema democrático, mucho menos de hablar de un planteamiento de futuro. Pues es un retroceso no de las leyes electorales, sino de una conquista generacional. Llevamos 30 años construyendo instituciones democráticas y elecciones más o menos limpias en este país para que de un plumazo alguien las borre. Perdón, pero el que quiera cargar con esa responsabilidad no va a tener cara para hablar del futuro. Yo diría que el dilema es autoritarismo versus democracia. Es el dilema. Y se puede querer envolver diciendo que hay reducciones y que el pueblo, se puede intentar, pero el dilema que pone esta propuesta es autoritarismo versus democracia. Y habrá que entonces que optar. Quienes hemos construido la transición a la democracia durante años, vamos a insistir en un modelo democrático. Hoy, infelizmente, lo que se presenta por el gobierno es la representación más acabada de un modelo autoritario. Y ese dilema ya le toca la puerta a Ricardo Monreal. Gracias. Andrea Becerril, de La Jornada. Sí. Buenas tardes. Bueno, antes que ustedes, el senador Monreal dio una conferencia donde él ya adelantaba que ni siquiera había buscado consensar la mayoría calificada porque él creía que se requería una investigación, un análisis, una discusión a fondo y que incluso foros. Y ustedes salen ahora a decirlo. Bueno, y en política no hay coincidencias. Todo parece indicar que hay un acuerdo con el coordinador de Morena, porque ustedes saben que hay una división en el grupo y le están apostando a esa división para, en base a eso, ustedes frenar la iniciativa. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo creen ustedes que sería conveniente que estuviera aquí detenida en el Senado? ¿Para cuándo se podría aprobar? Y la otra, ustedes hablaban de que la reforma golpea al INE, que es contra la democracia, pero al mismo tiempo dicen que no la han analizado a fondo. ¿No es una contradicción? Y una última, perdóneme. ¿No tienen ustedes un grupo grande de asesores que este fin de semana o a partir de hoy pudiera analizar la minuta que se aprobó en la Cámara para ustedes saber si realmente contiene lo que dicen? Porque ustedes dudaban también de eso, o para saber su contenido exacto y así poderla votar. A ver, en tu primer planteamiento, aquí en broma lo decían, pero lo digo de manera seria, por si las dudas. Ricardo Monreal salió a decir
esto que nosotros hacemos como planteamiento, como posicionamiento, pero no hemos platicado con él, y uno de los temas que nos faltó aquí manifestarles es que le estamos pidiendo una reunión hoy mismo de la Jucopo para poder ver este tema. Esto no lo habíamos planteado, se los estamos diciendo. Por supuesto que no conocemos la minuta. Hay algunos temas que se aprobaron y fueron de conocimiento público, algunos que mis compañeras y compañeros han venido a decir y que son clara violación a la democracia. Es un atentado a la democracia, pero no conocemos la minuta. Y para no ocupar mucho el micrófono, por supuesto que nosotros sí revisamos lo que nos mandan y por supuesto que sí lo analizamos, pero necesitamos más de un fin de semana para que podamos revisar a fondo, para poder platicar con muchos grupos de organizaciones sociales de donde vienen muchas de estas reformas político-electorales y por supuesto hacer un planteamiento serio y responsable, no como el que se nos mandó, no como el que aprobaron en la Cámara de Diputados. No es no tener un grupo de asesores, es que así no se puede hablar de un tema tan serio para México y para los que vivimos aquí. Si no lo hacemos de esta manera, vamos a ser parte de eso, que de manera sucia, de manera arbitraria, cometieron hace apenas unas horas el grupo de Morena. Es decir, no hay un acuerdo previo con el senador Monreal. Yo quisiera abundar un poco en la respuesta acá del senador Osorio. La verdad de las cosas es que lo que hoy se pretende discutir y modificar es algo que tardó en construirse décadas. Y no se trata de cuántos asesores tengas, se trata de poder hacer el análisis de la implicación que tiene y la profundidad y lo que puede dañar en el sistema electoral de nuestro país, porque evidentemente lo puede hacer, y si no, por lo menos nadie puede en este momento decir lo contrario. Nadie de los que votaron ayer, porque no la han leído, les dieron la instrucción de que votaran así, y así lo hicieron y cumplieron con esa instrucción, pero no cumplieron con la obligación mínima de enterarse de aquello por lo que estaban concediendo su voto. Décadas se tardó hacer eso. No podemos pensar, porque además ya también se dijo aquí, no estamos para los tiempos ni los caprichos ni del presidente, ni de su partido, ni de sus legisladores. Ni México debe estar para esos tiempos. Entonces tomaremos el tiempo que sea necesario cuando a profundidad se haga la revisión y el posterior análisis de la implicación que tiene una reforma de esta naturaleza. ¿Y se podría y lo que vemos, cuánto, y por supuesto perdón? no hubo ningún acuerdo, porque no se ha platicado con el senador Monreal, se ha pedido la cita para que hoy lo pudiéramos platicar y exponerle esto. Pero sí, como lo dijo el senador Osorio, por las dudas, que quede claro, porque aquí, a diferencia de la Cámara de Diputados, sí hay un reglamento que exige que para poder obviar los trámites tenga que haber una mayoría calificada. Mayoría calificada que, está claro, no van a tener, porque aquí hay la representación de 5 grupos parlamentarios en donde están dispuestos a decir, no señores, mándenla, revisémosla, estudiémosla a profundidad y entonces valoremos cuál es nuestra postura definitiva. No es un tema de rapidez porque la materia que ocupa esta reforma amerita darnos todo el tiempo necesario. Estamos hablando de la viabilidad a futuro de la vida democrática en este país. No es una cosa menor. Yo coincido, no puedo coincidir más de lo que se ha dicho aquí. Este es un tema que rebasa cualquier otro del pasado en estas ya prácticamente 2 legislaturas que tenemos en el Senado. No había habido un tema que tenga la trascendencia como la que tiene este, donde puede acabar simplemente con la certeza de que la gente decida. No dijo el presidente que el pueblo mande, pues que deje mandar al pueblo, que sean los ciudadanos de este país quien diga, le quiero a ti, o a ti, o a ti, gobernando en una ciudad, en un estado, o en el país, o en los diputados, o en el Senado, pero que no lo tenga que conducir el gobierno como lo pretende hacer, porque insisto, como lo dije hace unos momentos, la verdadera intención de esta reforma no es ahorrar dinero, la verdadera intención
de esta reforma es controlar las elecciones mañosamente para su beneficio. ¿Por qué? Porque también se dijo, cuando ganaban, pues no les molestaba el INE, pero ahora que ven cómo van las encuestas, cómo poco a poco se acercan al límite ya de una raya roja donde pueden perder muchos estados, la presidencia de la República, la mayoría en las cámaras en el 24, entonces se preocupan por controlar las elecciones, por dañar al árbitro y por el tomar el poder para decidir quién gana y quién pierde. Y eso es lo que no podemos permitir, no solamente en la oposición, los ciudadanos de este país, y se tienen que enterar de ellos, de la verdadera intención de Morena. Un asunto sobre el tiempo nada más, para que no se nos olvide. El plazo para hacer una reforma electoral es 6 meses antes de que inicie formalmente el proceso electoral, es decir, tenemos hasta mayo del año que entra. ¿Por qué las prisas? ¿Por qué la obsesión de sacar un bodrio legislativo que puede poner en riesgo a la democracia electoral en México? Por eso aquí con toda responsabilidad decimos, démonos el tiempo necesario, no para sacarlo en un fin de semana, Perdón, usted habló no para sacarlo ni siquiera en una semana, Usted para habló dar de- una discusión amplia, razonada, documentada de lo que requiere una reforma de este tipo. En su conferencia anterior habló de 4 meses o lo entendí mal. ¿Perdón? En su conferencia anterior usted habló de 4 meses. ¿Yo? Sí. O- No, yo dije que tenemos hasta mayo del próximo año y creo que ese es un referente que tenemos que tener en mente, por supuesto, porque no nos pueden obligar a dar una discusión forzada con el tiempo encima que nos haga justamente cometer los errores que están cometiendo en la colegisladora. Pues nosotros estamos pidiendo algo, exigiendo algo que es absolutamente razonable. Tiempo para discutir con amplitud y con responsabilidad. Así es la democracia. Si no les gusta a los de la Cuarta Transformación, pues que lo digan de una vez. Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadores. Ahora sí ya se quedó el Power Man, ¿no? Ya se fue doña Claudia. Preguntarles, ustedes hablan, perdón, es que está diciendo como vaca, perdón. Ustedes hablan de que no van a permitir que avance esta reforma, pero la oposición actual es muy diferente a la oposición que obligó a las leyes que hoy quieren echar atrás. Por ejemplo, la oposición anterior, que hoy es oficialismo, tomaba la tribuna, cerraba los salones de sesiones, rompía quórum. Ustedes nunca hacen eso, ustedes solamente hacen discusiones en comisiones. Les quiero preguntar si ustedes están dispuestos a usar los mecanismos tradicionales de la antigua oposición para evitar que esta reforma esté el 14 de diciembre, como la pidió el presidente de la República. 2, sabemos que Morena va a aplicar su aplanadora. Ustedes hacia la Corte, ¿qué le estarían exigiendo a la Corte? Que suspenda la aplicación de la ley debido al impacto que tendría dejarla que avance sus tiempos mientras ustedes la están impugnando. Ustedes exigirían a la Corte que aplicara el criterio de suspensión de la ley para evitar el daño. Y 3, he escuchado a algunos de ustedes decir que este es un tema fundamental. ¿Creen ustedes que la necedad oficialista de ir por este camino de regresión podría provocar algún descontento social que se pudiera visibilizar más allá de las redes sociales? Gracias. Primero hemos siempre jugado con las reglas de la democracia y con esas vamos a seguir luchando y por supuesto hay distintas rutas que se van a ver. La temporalidad y eso va a definir la estrategia. Y si es preciso convocar a la gente acá, como se dijo el 13 de noviembre, lo vamos a hacer. Lo segundo es, por supuesto que hay una enorme discusión que se tiene que tener absolutamente claro. Los tiempos del Senado no son los de Palacio Nacional.
Y no es ni la primera ni la última. Eso se tiene que tener con mucha claridad. Lo que aquí se juega es un pacto de Estado. No es un análisis de un dictamen cualquiera. Lo que aquí se juega es que no haya conflictos postelectorales. Si esta iniciativa avanza, se siembra de origen el conflicto para el 24. Si esta iniciativa avanza, por supuesto que de inicio este gobierno está apostando al conflicto. Y claro que le vamos a pedir a la Corte que suspenda, porque de suyo están queriendo obligar a la autoridad electoral, por ejemplo, a despedir. De suyo están quieren obligar a la autoridad electoral a una serie de medidas que son anticonstitucionales. Es que como no tuvieron los votos para la constitucional, su derrota la transforman en una nueva violación a la Constitución. Es que esa es una pauta sistemática que hemos visto. ¿Y por qué no pueden reformar la Constitución? Pues porque el pueblo de México no les dio permiso. No tienen los votos para hacerlo. No pueden apelar a la democracia como sistema solo cuando están de acuerdo. La democracia también aplica cuando no están de acuerdo, ¿eh? Lo que esta reforma representa es una nueva violación a la Constitución. Y por eso vamos, en esos términos, a acudir a la Corte. Oiga, pero cuando dice citar a la gente aquí, ¿me habla de bloquear el Senado? Pues eso es de lo que tendremos que valorar. Y no seré yo quien les diga aquí lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, no le voy a telegrafiar. Que ya dijo. Aguante interesantes noticias. Aguante. Pero ¿cree usted que este tema, o creen ustedes que este tema de la democracia, de la importancia de la democracia, pueda despertar una protesta social que vaya más allá de Twitter, de las redes sociales? Yo creo que nuestra obligación es comunicar a través de ustedes a la población del grave riesgo que representa esta reforma. Porque hoy pareciera que con lo que sucedió ayer, pues ya se ganó porque se rechazó la reforma en materia constitucional que había propuesto el presidente. Y no, se rechazó esa. Pero esta, como era de mayor y simple, ya lo explicó el senador Emilio Álvarez y Casa, pues simplemente como no pudieron con la constitucional porque el año pasado les dijo el pueblo que no iban a tener los votos para ello, pues ahora lo que están buscando es desde una reforma a leyes secundarias violentar la Constitución, reformar cosas que debían de haber sido desde la materia constitucional. Y hoy lo que tenemos es simplemente que comunicar a la gente, que decirle del riesgo que representa, del conflicto que desde ahora se plantea, de la verdadera intención de controlar, de dominar los resultados de las elecciones. Eso es, y yo creo que en ese sentido, si se comunica bien, si se alcanza a percibir el riesgo que representa, porque ya dijo la gente, el 13 de noviembre la gente dijo mayoritariamente, una amplísima mayoría, el INE no se toca. Y esto que están proponiendo ellos no solamente toca al INE, toca otras distintas leyes, pero a quien afecta en su conjunto no solamente a una institución como el INE, sino a la vida democrática de este país. Y eso yo estoy seguro que en cuanto la gente sepa que el riesgo no ha acabado, que incluso puede ser mayor, porque la ruta de aprobación es más sensible, más sencilla, hay unos cuantos votos nada más que conquistar, ya lo hicieron anoche en la Cámara de Diputados y pretenden hacerlo en la Cámara de Senadores, pues representa un riesgo. Y en ese sentido puede ser que haya una manifestación social de la gente, ¿por qué no? Porque ya si vieron la vez pasada, el 13, tendrá que la sociedad organizada como está, como se organizó en aquella ocasión, pues enterada de lo que está pasando, porque evidentemente muchos no lo saben todavía, porque esto tiene unas cuantas horas, se piensa que lo que dicen algunos titulares que ya se rechazó la reforma, pero subsiste todavía el gran riesgo, el gran peligro para la vida democrática de México. Y enterándose la gente de eso, yo no puedo apostar cuál va a ser la reacción, pero es muy posible que sea una reacción muy fuerte, muy importante, para que se pueda detener este atropello a la democracia de México. Déjame complementarle a Leti nada más. Por lo que decías de qué más se podría intentar. Acción de inconstitucionalidad, por supuesto, una vez que quede publicada la ley, para los efectos propios del bloque. En el análisis que hoy ya se vislumbran algunos aspectos de ser así. 2, controversia constitucional. Es decir,
Un tema es por el fondo de inconstitucionalidad y el otro es por invasión de facultades y atribuciones. Pero además, amparo contra… ¿Perdón? Eso es controversia, es decir, las autoridades que sientan que se invadieron sus facultades o atribuciones pueden ir a controversia. Y los particulares, porque habrá muchos trabajadores o trabajadoras que pueden advertir una afectación, podrán ir en amparo contra leyes, en un amparo contra leyes a partir de que tenga la publicación, que no requeriría acto de aplicación por ser ley autoaplicativa, 30 días a partir de la aplicación. Un ciudadano puede ampararse al sentir que se le están conculcando los derechos que le garantiza la Constitución, más allá de si es empleado o no del INE. Es decir, por ejemplo, yo si me quiero amparar, ¿lo puedo hacer? ¿Un ciudadano normal? Podría ser una interpretación pro persona y podría ser una amplificación de derechos en el planteamiento de amparo. Pero habrá personas que de inmediato pueden acreditar su interés jurídico solamente con acreditar que son trabajadores de las instituciones. Gracias. Nos restan 2 preguntas. La penúltima pregunta es de Rolando Ramos, del Economista. Sí, senadores, buenas tardes. Me llama la atención que pues todos los legisladores aquí presentes se escandalicen de que un asunto pueda pasar sin discusión aquí en el Congreso de la Unión. Yo no sé si ustedes recuerden o no que hay temas que pasan sin discusión, sin que los legisladores tengan la mínima idea de lo que están votando. Y 2, ¿qué más sigue? ¿Hasta qué momento pueden ustedes con su mayoría detener una reforma que requiere solamente de mayoría simple? Aquí el escándalo tiene que ver con el tamaño de la propuesta, porque evidentemente hay cosas que, bueno, pasan, que no tienen a lo mejor la revisión a profundidad que se quisiera tener en todas, por el cúmulo de propuestas que hay a veces. Pero cuando hay una propuesta como esta, que es tema nacional, que convocó, ¿cuántas personas hubo el 13 de noviembre? Una cantidad determinada, pero miles y miles y miles, tal vez centenas de miles. Entonces es un tema que dice, ese tema no puede dársele el tratamiento como se le da a una ley normal de las muchas que se aprueban. Esta tiene que tener en cuenta, y cuando vemos llegar la amenaza por su tamaño, por su implicación en las profundidades de la vida democrática, entonces se tiene que detener. Se tiene que obligar a que se discuta, a que haya parlamento abierto, a que hayan incluso los análisis financieros. Ni siquiera tiene eso la reforma. Es que es verdaderamente de vergüenza que venga desde el gobierno. Primero, que hayan dicho allá en la Cámara de Diputados, no va a haber 2 sesiones. El secretario de Gobernación dice, no, sí va a haber 2 sesiones, una a las 5 de la tarde y la previa. Van a rechazar la constitucional, pero vamos a meter la otra, el plan B, y la van a aprobar. Así lo dijo antes de que ocurriera. Luego van, la aprueban y hoy la explican, ya aprobada. O sea, es verdaderamente un insulto para la gente el cómo se está conduciendo este gobierno. Yo entiendo que hay cosas que se han hecho mal, que dice, oye, ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no se escandalizaron aquello? Bueno, lo que sí les puedo decir es que este tema no es menor y que amerita subirle todo el volumen que sea posible, porque sí, verdaderamente afecta. Y ojo, no a la oposición, afecta a todos los ciudadanos de este país, incluso a los que hoy están de acuerdo con Morena. Porque en el momento en que tomen control de ellos, ni siquiera ellos los van a escuchar, ni siquiera los van a necesitar y los van a sobajar. Porque eso es lo que les gusta, eso es lo que quieren para este país, tristemente, en lugar de generar las oportunidades. No hay, por cierto, hablando de oportunidades, no hay una sola materia, ni un solo renglón en el que este gobierno pueda presumir logros para este país, en lo absoluto. Y entonces esto lo que provoca es las alarmas todas encendidas por el tamaño y por la implicación de esta reforma. Más allá del envío a comisiones que se requiere, para obviar el trámite se requeriría de la mayoría calificada, ¿hasta qué momento ustedes pueden detener la discusión, digamos legalmente,
sin que Morena apruebe su reforma. Sí, suponiendo que se ha librado el tema y se manda, ya no se obvian los trámites, se va a comisiones, bueno, ya la ruta es otra ruta. ¿Cómo se va a evitar eso? Pues simplemente con la conciencia y la responsabilidad que se pueda llegar a tener en quien tiene la mayoría para que hoy no sucedan esas cosas, porque legalmente ustedes lo saben. Ya estando en comisiones, con el voto mayoritario en comisiones se aprueba y se puede llegar a aprobar el voto mayoritario. Pero ahí es donde entra la sociedad que demostró que en este país tiene que ser escuchada. Y se convocará para que vean el tamaño de afectación que se le quiere dar a sus derechos, al de los ciudadanos. ¿Quiere decir que convocarán ustedes a la movilización? Comunicaremos y seguramente se convocarán como se convocó esa el 13 de noviembre, que no fuimos nosotros, no fue ningún partido. Pero ahora sí. Pues ahora no lo sé, eso tiene que ver los partidos, pero seguramente habrá movilizaciones. ¿De qué tamaño? Yo creo que muy importantes. La última pregunta es de Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, Dorita. Senadores, senadoras, buenas tardes, compañeras. ¿De qué sirve postergar lo inevitable? Sí, seguir la ruta correspondiente, sí, las comisiones, sí, lo que están planteando. ¿De qué sirve aplazar la sentencia de muerte de un sentenciado a muerte, sea hoy o sea dentro de 7 días, si al final del día... ¿Perdón? Entonces, ¿tienen esperanza de que Morena pueda recapacitar o cuál sería el sentido de aplazarlo, vaya? Hay pocas cosas que son inevitables, pero una reforma electoral sí lo es, sobre todo cuando trastoca principios democráticos, sobre todo cuando lo que está de por medio es un arreglo constitucional para transferir el poder de manera pacífica, para contar los votos, para que todo el mundo participe en cuestiones de equidad. No, nosotros no vamos a doblar las manos, como ustedes lo podrán notar, el bloque de contención, a quienes aquí representamos, a las distintas entidades federativas, a nuestros grupos parlamentarios, nos preocupa muchísimo lo que pueda ocurrir y lo menos que podemos hacer es poner toda la inteligencia, toda la vocación y hacer uso de todos los recursos legales y políticos que tengamos a la mano para tratar de frenar este atropello. Que nadie se resigne, está de por medio nada más el futuro de México, pues no es que aquí se acabó y nos vamos a dormir, al contrario, si ellos insisten en trastocar el orden democrático, pues entonces lo que van a hacer es justamente lo que ya explicaba Yulem, despertar a la sociedad que ha empezado a despertar, que ya se manifestó, que ya se pronunció, para que esto se convierta en un conflicto de proporciones mayúsculas. Perdón, coordinador, ¿su esperanza recae sobre la Jucopo, sobre Ricardo Monreal? Pues más bien recae sobre todos los legisladores, todos los senadores que están en esta Cámara, para que entiendan que es algo que les va a afectar a ellos. Quizá hoy lo ven como un triunfo, pero los que hoy votaron a favor no saben que se están dando un tiro en el pie, porque realmente la legislación que se aprueba hoy beneficia al grupo del poder, pero ¿cuántos están hoy en otros movimientos que estuvieron en el de ellos? Y a ellos ya les está afectando. Entonces la verdad es que hay que hacer las cosas bien y esa es la esperanza, para esperar que ellos entiendan que esta reforma ni siquiera a los de Morena les sirve, ni a los ciudadanos de este país. Entonces, bueno, pues ahí es donde recae, más que en la Jucopo. Desde luego en la Jucopo ya se dijo lo que se le pide a título personal a Ricardo Monreal, con lo cual yo coincido plenamente, que este es el momento de demostrar si está al lado de México o está al lado de un movimiento que está en contra de México. Coordinadores, una última precisión de Araceli Rivera del Financiero Bloomberg. Gracias. Senadora Claudia, yo le quiero pedir a usted su opinión. Usted fue secretaria de Relaciones Exteriores. Si nos pudiera dar una opinión sobre lo que está pasando en Perú. El presidente López Obrador todavía hoy en la mañana y ha defendido siempre a Perú, incluso también en el conflicto de Argentina. Pero si nos pudiera decir su opinión sobre este asunto de Perú ahorita y la destitución del presidente de Perú. Pues sin duda, gracias, sin duda lo que se está viviendo en Perú, por un lado, es preocupante en el sentido de una tendencia que vemos en algunos países de la región de debilitar los principios democráticos.
Vimos primero a un presidente que busca disolver el Congreso, la práctica más antidemocrática que existe, resiste el Congreso, destituye al presidente, ahora está detenido, me parece que estaban por tomarle protesta a la vicepresidenta como presidenta en funciones, un intento golpista en suma, que afortunadamente prevalece el orden constitucional. Es una prueba para el país, recordemos que ha tenido pues gobiernos muy convulsos los últimos 4 años, incluso el propio presidente Castillo en 13 meses tuvo más de 70 ministros. No pudo gestionar el poder y por eso su enfrentamiento con el Congreso y lo busca destituir. Creo que hay que prender las alertas y México justamente es por eso que nos preocupa como bloque de contención todos estos intentos de debilitar nuestro sistema electoral, de debilitar al árbitro electoral y de seguir debilitando las instituciones democráticas. Creo que no es la tradición de México y nosotros como oposición vamos a estar velando por que sigamos defendiendo a nuestra democracia. Gracias. ¿Puedo solamente preguntarles una cosa? Ya anteriormente habían denunciado algunos intentos en la reforma de la Guardia Nacional, por ejemplo, de presiones hacia los legisladores. Yo quiero preguntarles puntualmente si cada uno de ustedes hasta ahora ha recibido alguna llamada o algún mensaje, alguna referencia que implique intentar presionar en su posición para que cambien su voto y apoyen la reforma, y si ha sido así, que nos expliquen en qué ha consistido y si no, si están dispuestos a resistir esas presiones nuevamente. Miren, lo comentamos hace un momento y ni los coordinadores hemos recibido una llamada, un planteamiento, no nos hemos reunido ni siquiera con Ricardo Monreal y no tenemos conocimiento de que nuestras compañeras o compañeros estén recibiendo alguna presión. Y por supuesto que no vamos a doblar nuestra posición, por supuesto que vamos a estar firmes en esto que nos involucra a todos y a todas. Decían, ¿vale la pena si ya con mayoría van a pasar en su votación? Sí, sí vale la pena. Sí vale la pena dejar clara la posición, en caso de que lo logren, la posición de este bloque para la historia. Porque mañana se les va a revertir. Porque mañana van a ser ellos los afectados de esta reforma que lastima nuestro régimen democrático. Por eso tenemos que dejar clara nuestra posición. Por eso seguramente en tribuna habremos de establecer todo lo que están violando. Y por supuesto, si me permites agregarlo, a la Corte le hacemos el llamado a no esperar, a enlistar, analizar y definir lo más pronto posible en cuanto tengan en su haber la acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias, coordinadores.